A ver, pensemos en esto un segundo. ¿Y si la vida, con todas sus reglas, sus luchas, sus contradicciones, fuera en realidad un juego? Bueno, esa es justo la idea tan provocadora que explora Nancy Savino en su libro El juego. Es una obra que, en serio, busca darle una vuelta de tuerca a cómo vemos la libertad y la conciencia. Fíjense que la portada ya nos da la clave de todo el asunto. Dice, no hay salida, hay conciencia. Esto ya nos sugiere algo muy potente, que esa búsqueda constante de una puerta de escape es la trampa misma. La verdadera libertad, entonces, no estaría afuera, sino en un cambio profundo de perspectiva, de cómo miramos las cosas. ¿A poco no es familiar esa sensación de estar atrapado? Es algo que casi todo el mundo ha sentido alguna vez. Uno siente que hay reglas que nunca escribió, presiones que jamás eligió, y como esa cosita constante de que algo simplemente no termina de encajar. Bueno, pues la filosofía de Safinino propone que ese sentimiento no es ningún error del sistema. Al contrario, es una pieza clave de este juego en el que todos estamos metidos. Y lo más curioso es que la mayoría de las veces ni siquiera nos damos cuenta de que estamos jugando. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. A ver, ¿qué pasaría si todo ese esfuerzo por escapar o por ganar fuera precisamente lo que nos mantiene encerrados en la trampa? Esa es la gran paradoja que vamos a desmenuzar. Muy bien, entonces entremos en materia. ¿Qué es exactamente el juego? Porque, ojo, es crucial entender que no es lo que uno se imagina así de primeras. A ver, para empezar, el juego no es un método para ser más feliz ni un camino espiritual con 10 pasos a seguir. Nada de eso. Es algo mucho más de fondo, más fundamental. Es esa dinámica, esa interacción constante entre nuestra conciencia pura, quienes somos de verdad, y el personaje que interpretamos todos los días en el mundo. Miren, la idea central es esta, y es potentísima. El problema nunca fue el juego, el problema fue olvidar que no sos el personaje. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todo el conflicto nace porque nos fusionamos con el rol que jugamos, ya sea el de profesionista, de mamá, de hijo. Nos lo creemos tanto que se nos olvida que somos la conciencia que está observando todo esto desde atrás. Ok, entonces, si la vida es un juego, ¿cuál es el primer gran obstáculo? El libro lo identifica muy bien y lo llama la primera trampa. Y tiene que ver, cómo no, con nuestra relación con el sistema. Piénsenlo, cuando nos sentimos oprimidos o limitados, el primer instinto, casi siempre, es buscar un culpable afuera. Apuntamos el dedo y decimos, es el gobierno, es la economía, es la sociedad. Siempre hay un ellos misterioso que parece que nos está controlando y arruinando la vida. Pero he aquí la primera gran distracción. Según esta filosofía, el sistema, con todas sus reglas y estructuras, en realidad no es el enemigo. Es simplemente el contenedor. Piénsenlo como el tablero de juego, el escenario donde todo esto se tiene que desarrollar. La verdadera cárcel, entonces, no son las reglas que están afuera, es nuestra identificación total, absoluta con el personaje que jugamos dentro de esas reglas. Las cadenas no son físicas, las cadenas están en la mente, en cómo nos vemos a nosotros mismos. Y como lo resume el libro de una manera brutalmente simple, el sistema no oprime, la identificación oprime. O sea, ese peso que sentimos no viene del mundo de afuera, sino de la fuerza con la que nos aferramos a esa máscara, a ese personaje que nos hemos puesto. Pero claro, cuando uno intenta escapar de esta primera trampa, de identificarse con el mundo material, a menudo, sin darse cuenta, cae en una segunda trampa, una mucho más sutil y quizás hasta más peligrosa, la del ego espiritual. Es como dice el libro, la ilusión dentro de la ilusión. Pasa justo cuando la búsqueda de despertar o de ser más consciente se convierte en sí misma en una nueva jaula, una identidad espiritual mucho más refinada y por lo tanto más difícil de ver. Pensemos en la diferencia para que quede claro. El ego material, el de siempre, busca éxito, reconocimiento, se define por lo que tiene, por las cosas. En cambio, el ego espiritual busca la iluminación, la conciencia, y se define por lo que sabe, por sus ideas. Pero al final del día, ¿qué son ambas? Son exactamente lo mismo, formas de apego.
Y la lección aquí es fundamental. El ego no desaparece, se refina. Simplemente se cambia de disfraz, se quita el traje material y se pone el espiritual, pero la trampa de fondo, la de la identificación, sigue ahí, intacta. Y a veces hasta más fuerte que antes. Y todo esto nos lleva directamente al error final, a la que es quizá la paradoja más grande de todas, ese impulso, esa necesidad de querer escapar del juego a toda costa. Como dice la cita, todo escape refuerza aquello de lo que se huye. Piénsenlo, tiene toda la lógica. El simple acto de intentar escapar le da más poder y más realidad a la prisión. Es como si al luchar contra los barrotes, lo único que hacemos es confirmar que estamos en una celda. Y da igual cómo se intente huir, ya sea a través de la rebelión total contra el sistema o de una espiritualidad que lo que busca es evadirse de la vida. Cualquier intento de escape nos sigue definiendo por esa misma prisión de la que queremos salir. Es como correr en círculos reconstruyendo los muros desde adentro. Bueno, entonces, si escapar no es una opción, ¿cuál es la solución? Pues la respuesta es bastante radical y hasta paradójica. La única salida es dejar de buscar una salida y empezar a jugar, pero esta vez de otra manera, con conciencia. La verdadera transformación no es algo de afuera. No se trata de cambiarse de ciudad o de trabajo. Es un cambio de perspectiva completamente interno. Es, literalmente, un giro de 180 grados en la percepción de las cosas. Así que la libertad real no se trata de tirar el tablero y salir corriendo. Se trata de recordar en cada momento que no somos la pieza que se mueve con miedo por el tablero, sino el jugador, el que observa el juego completo con calma, con perspectiva. Y con esto volvemos justo al principio de todo, a la portada del libro, pero ahora la entendemos de una forma completamente nueva. La frase cobra un sentido potentísimo. No hay salida, hay conciencia. Al final, el juego, para todos nosotros, continúa. La única pregunta que de verdad queda en el aire es, a partir de este momento, ¿cómo se elige jugarlo?